Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
Así es, Dios es grande y poderoso. Dios tiene todo poder. Muchas personas piensan y dicen que cuánto le hubiera gustado el poder vivir en la época, por ejemplo, de Moisés, por poder ver las maravillas que Dios hizo sobre su pueblo. Otros, sin embargo, dicen que le hubiese gustado ver hace 2000 años al Cristo encarnado, es decir, a Jesucristo hecho hombre, y poderlo ver y poderlo contemplar también. Y otros, sin embargo, prefieren o dicen que le gustaría estar en el arrebatamiento. Pero sabes una cosa, lo más importante que hay, la maravilla más grande que pueda haber y pueda disfrutar el ser humano en el día de hoy, es aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Porque teniendo a Cristo lo tenemos todo. Pero si no tenemos a Cristo, nos va a faltar absolutamente todo. Continuamos esta serie de estudio y estamos aquí con Hebreos capítulo 11 y continuamos con Moisés. Y ahora vamos a estar tratando el versículo 28 de Hebreos 11, donde dice la palabra de Dios: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Notamos aquí en primer lugar que Moisés tiene una fe en este versículo, una fe salvadora. Si bien hemos visto en otros lugares que tiene una fe de valentía, una fe obediente, muchas veces tiene una fe, como en este caso, la fe salvadora. Aquí está hablando concretamente de lo que es la Pascua, de lo que Dios le mandó, Dios instituyó a su pueblo. Dice el diccionario bíblico Vine del Nuevo Testamento para definir la palabra hebrea de Pascua, que significa pasad, es decir, pasar por encima, dejar a un lado la fiesta instituida por Dios en conmemoración de la liberación de Israel y de Egipto, esperando expectativamente el sacrificio expiatorio de Cristo. Esta palabra significa, primero, la fiesta de la Pascua, como nos dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 26:2, Juan 2:13, Hechos 12:14. Hay otros versículos, pero con estos tres ya basta. También, en segundo lugar, vemos que guarda relación con la cena pascual. Aquí nos habla también en Mateo 26, versículos 18 y 19, y Marcos capítulo 14, versículo 16. También en Lucas 22:8 y 22:13. Hallamos también el Cordero Pascual, como nos dice en Mateo 14:12, Éxodo 12:21 y Lucas 22:7, y el mismo Cristo como Cordero Pascual en 1 de Corintios 5:7. Así que estamos definiendo esto, lo que define la enciclopedia bíblica Vine del Nuevo Testamento. Sigue diciendo que la fiesta de la Pascua celebrada por los cristianos en los tiempos pro-apostólicos era una continuación de la fiesta judía, pero no fue instituida por Cristo, es decir, que Cristo esto nunca mandó que se hiciera. Sin embargo, Dios sí que se lo dice a su pueblo en el libro de Éxodo capítulo 12, que lo habrían de hacer cada año. Pero a los cristianos Cristo nunca jamás le dijo que debía de instituir, de hacer esta fiesta de la Pascua. Por eso vemos que ni estaba relacionada con la Cuaresma, la fiesta pagana en honor a la diosa de la primavera, es decir, a Eatre, o de otra forma en nombre Asterte, uno de los títulos de la diosa caldea de la reina de los cielos. Era totalmente distinto de aquella Pascua. Sin embargo, la fiesta pagana se introdujo la apóstata religión occidental bajo la guisa de Pascua, como parte del intento de adoptar las fiestas paganas en el seno de la cristiandad. Por cierto que en inglés recibe el nombre de Easter, derivado de Eastres, lo que evidencia el verdadero origen pagano de la llamada Pascua cristiana, que no coincide en el tiempo con la Pascua judía. Esto es lo que nos aclara, como he dicho antes, el diccionario bíblico Vine del Nuevo Testamento. Y en verdad que hay muchas fiestas que se celebran, es decir, concretamente, como ha dicho este diccionario, los cristianos occidentales pues
celebran algunos, parte de la iglesia cristiana, pues siguen celebrando esta Pascua, en la cual pues el Señor Jesucristo pues no la instituyó ni dijo nada de ello. Sin embargo, nosotros sabemos que en la iglesia de Jesucristo, en el año 312, cuando Constantino, el emperador, entre comillas, se hizo cristiano, pues adoptó todas aquellas cosas paganas, como hemos dicho aquí, a esta reina del cielo, etcétera. Todos estos ritos que se hacían trataban de que coincidieran más o menos con las fechas para así acoplarlo a la religión cristiana. Notamos ahí algo también que hay en esa época, a partir del año 312, aproximadamente hasta el 320, es decir, 8 años. Y en esos 8 años encontramos que la iglesia cristiana de aquel tiempo era una iglesia al principio perseguida, pasó a ser la iglesia perseguidora. Y todo ello porque cogió cosas que en la palabra de Dios no estaban y que sin embargo en el día de hoy ya se toma como un rito, como una tradición, pero se siguen haciendo. Sin embargo, bíblicamente no tiene ninguna raíz ni tiene ningún fundamento. Es simplemente puesto por el hombre. Bien, volviendo a la palabra de Dios, volviendo a lo que nos ocupa, Hechos 11:28 hallamos, como he dicho, que Moisés, una fe salvadora. De Moisés, en este versículo vemos que es una fe concretamente salvadora. ¿Por qué? Porque ya que creyó en el mensaje de salvación de Dios. Nótese que Dios envió primero un libertador para salvar a su pueblo, para salvar a Israel, a una nación de la tierra que Dios había escogido. Dios levantó un salvador humano, en este caso fue Moisés, para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Todo esto tiene un simbolismo en cuanto al Antiguo y al Nuevo Testamento. Un simbolismo es, por ejemplo, Egipto siempre está representando al mundo, igual que Faraón de aquella época está representando espiritualmente, representa a Satanás. Por tanto, vemos que de la misma manera, el Padre Eterno, el Padre Celestial, mandó a Cristo. Y lo mandó también para salvar no a una nación, sino aunque nos dice la palabra de Dios en Juan 1:12 que a los suyos vino, pero los suyos no le acogieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que por tanto hallamos aquí que Dios, el Padre Eterno, mandó a Cristo para salvar no una nación, no solamente a Israel, sino también a todo el mundo de la esclavitud, también, pero no de la esclavitud humana, sino de la esclavitud del pecado. Y eso es algo que por mucho que intentemos los hombres en el día de hoy y de siempre, de tratar de ser libres de esa esclavitud del pecado, pues no vamos a poder serlo si no es por medio de Cristo Jesús. Nosotros nos podremos meter a monjes, nos podremos meter a monjas, podremos irnos a un lugar apartado, creyendo que allí en aquel lugar pues no va a haber personas que nos incordien, personas que nos irriten, personas que nos lleven la contraria, porque vamos a estar siempre en comunión con Dios, y con eso quiere decir que tal vez pues no vamos a pecar. Pero sin embargo eso no es cierto, porque mientras estemos aquí en la tierra, aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, seguimos siendo pecadores, pero pecadores ahora ya arrepentidos, que podemos venir a los pies de Cristo Jesús y pedirle perdón. Así que hallamos aquí este simbolismo en el cual Dios levantó, como he dicho, a Moisés para salvar a su pueblo. Y de la misma manera, el Padre Eterno también mandó a Cristo para salvar no solamente a Israel, sino a todo el mundo de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, vemos que, debido al cruel trato y a la injusticia de los egipcios con los israelitas, y a su intransigencia de dejar ir al pueblo, Faraón y los egipcios ya habían sufrido 9 plagas. 9 plagas, ¿a cuál peor? Aunque sabemos que lo evolucionista y lo humanista en el día de hoy
tratan de decir que esto fue una casualidad o que esto siempre ha ocurrido en ese lugar, pero no pueden probar absolutamente nada, y muchas veces cuando se hartan y gastan millones y millones de dólares o de euros en experimentos, en maquinaria para comprobar y para tratar de alguna manera de la palabra de Dios, tratar de quitarla del medio y decir que no es verdad, luego se dan cuenta, como más adelante diré, todo ello no es nada más que un intento por el hombre que no quiere deshacerse de la esclavitud del pecado. Piensa que el pecado no es malo, pero sin embargo la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Eso es una ley espiritual que Dios ha puesto y que Dios está ahí en su trono y está reinando con poder, como hemos escuchado en la alabanza. Por tanto, hallamos que Dios, viendo cómo estaba haciendo su pueblo, viendo el gemir, el llanto, el sufrimiento de su pueblo, como la injusticia de los egipcios y de Faraón, como lo estaban haciendo, Dios levantó en primer lugar un libertador. A este libertador Dios le dio poder a través de la vara de Moisés. Vemos ahí cómo tenía ese poder. No es que la vara tuviese en sí ese poder, es que Dios se lo había dado, porque muchas veces se hacen símbolos y se hace cosas de la vara de Moisés. Y esto es lamentable porque muchas personas adoran más a la vara que al dador de los dones, y en este caso es Dios. Así que vemos que ahora ya, después de haberle mandado las 9 plagas, ahora queda ya la última. Y la última iba a ser la que ya le iba a tocar ya de lleno. La última iba a ser la más fuerte, y era la muerte de todos los primogénitos de Egipto, incluyendo los animales también. Sin embargo, aquellos que habían creído a Dios y obedecido a Dios, se le ordenó de parte de Dios, como nos dice aquí la palabra de Dios, en Éxodo 12:13. Y Dios le está hablando aquí a Moisés y le dice lo siguiente. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Esta es la instrucción que Dios le está dando aquí a Moisés. Por tanto, debería de realizarse el día 10, no el día 9 ni el día 11, sino el día 10 del mes de Nisan, que sería en nuestro calendario, pues entre marzo y abril. Deberían de sacrificar un cordero por cada familia. Pero también sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 4 de Éxodo capítulo 12. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Así que vemos aquí ya las instrucciones que Dios le está dando aquí a Moisés para que su pueblo lo lleven a cabo y lo haga. Es decir, que en caso de que la familia fuese pequeña, para comer el cordero, podían unirse a otras familias. También nos sigue diciendo, en el siguiente versículo, en el versículo 5, que el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Nótese que todo va muy bien especificado. El animal para la Pascua debía de ser un cordero o un cabrito macho de 1 año, bien sea de la oveja o bien sea de las cabras. También el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Nótese que está diciendo aquí el día 14. No está diciendo ni el 15, ni el 16, ni el 3. Es decir, esto nos muestra que Dios es un Dios de orden. Y cuando Él dice una cosa, si no la hacemos conforme Él no lo dice, pues las cosas van a ir mal.
Vemos que este animal había de ser apartado del rebaño y puesto en un lugar para él solo, desde el día 10 del mes hasta el 14 en que sería sacrificado, es decir, 4 días. Era lo que iba a estar apartado este animal aquí para el sacrificio. Como he dicho antes, todo esto tiene un simbolismo. Es el simbolismo de la redención y liberación, que descansa en el hecho de que un animal que se sacrifica dispuesto desde antes de la muerte para este fin. Es decir, este animal estaba ya dispuesto para morir, es decir, para redimir, para pagar el precio con su sangre para que el pueblo de Dios fuese redimido, es decir, fuese puesto en libertad. El simbolismo aparece también en la gloriosa dimensión de la obra de Cristo, destinado, separado para este fin de la redención desde antes de la creación del universo. Es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Si nosotros miramos en Primera de Pedro 1:20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparado a ese cordero en el cual todos sabemos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, cuando Juan el Bautista vio a Jesús de Nazaret, exclamó y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este era el Cordero de Dios, porque él fue apartado desde antes de la fundación del mundo. También, como dice en Éxodo 12:5, el Cordero Pascual debía ser sin defecto. Figura también de aquel que fue absolutamente santo y apartado de los pecadores. Este es el Señor Jesucristo. Y es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios también en esta misma carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 14, que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nótese cómo el Señor Jesucristo era sin mancha, es decir, sin pecado, sin defecto alguno. Sigue diciendo en Hebreos 11:28, y la afección de la sangre, o el rociamiento de la sangre, como dicen otras traducciones de la Biblia, para que el que la destruía a los primogénitos no la tocase a ellos. También nos sigue diciendo en Éxodo 12:7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. La sangre del animal serviría en esta primera vez para ponerla en el dintel y en el poste de la casa de cada una de las familias de Israel. Este sería la señal, una señal visible, que Dios establecía para que el exterminador que enviaba para matar a todos los primogénitos de Egipto pasara de largo de la casa de los creyentes, es decir, de los que habían creído en sus promesas y habían obedecido a su palabra, como nos dice Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Quiero hacer también aquí algo muy importante, porque seguramente habían las personas, quizá algún varón, 1, 2 como mucho, pero quizá uno, que era el que pintaba con sangre el dintel y los postes de la casa. Pero sin embargo los otros se quedaban adentro de la casa, no salían fuera. Es decir, que ellos también, no solamente el que lo estaba pintando actuaba por fe, estaba untando con sangre, sino también aquellos que no estaban viendo al que estaba pintando. ¿Lo entendemos?
Es decir, que también estaban ahí poniendo de manifiesto su fe en lo que estaba haciendo aquel miembro de la familia. Por tanto, vemos que en lo que se conoce en la Biblia como la última cena del Señor Jesús, les dice a sus discípulos, fijémonos bien en lo que les dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. En otras palabras, para ser libres de la esclavitud del pecado, Él tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, como dice aquí, para remisión, o lo que es lo mismo, para perdón, para absolución, para indulto, para indulgencia. También nos dice la palabra de Dios que si nosotros estamos en Cristo va a ocurrir algo. Pero fíjate que aquellas personas de Israel que estaban en sus casas, quizá eran una chabola, unas casas, como se suele decir, que con muchas goteras, no eran como la de los egipcios, ni mucho menos, pero eran unas casas dignas, Así que vemos que hallamos aquí que podían creer y lo hacían y estaban contemplando ahí como Dios se estaba manifestando en poder en todos y cada uno de ellos. Sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fijémonos bien como dice aquí en Romanos 3:25, a quien puso Dios como propiciación. Es decir, Él fue ese cordero que pagó por nuestros delitos y por nuestros pecados. Él fue el que lo hizo. Este versículo lo aclara aún más, por tanto que hallamos el simbolismo de aquellos israelitas que creyeron a Dios y que podían refugiarse bajo la sangre del Cordero Pascual. Algunas personas, desgraciadamente, piensan y actúan así, que para ser salvos, o en otras palabras, para que lo puedan entender, para ganarse el cielo o el favor de Dios, se refugian en sus obras. Pero la misma palabra de Dios dice que todas nuestras obras que podamos hacer para refugiarnos en ella y así ganar el cielo son como trapos de inmundicia. Así que podemos darnos cuenta cómo lo trata Dios a aquellas obras que podamos hacer nosotros para ganar su favor. Lo importante para el hombre es ser hallados y refugiarse en la sangre de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios. De la misma manera, si estamos refugiados ahí, va a ocurrir algo. Y es a aquellos que hemos creído por fe en la obra redentora de Jesucristo, podemos refugiarnos bajo su sangre. De esta manera tendremos salvación, como también la obtuvieron los israelitas, y como también nos dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nótese aquí, quiero hacer aquí un alto en esto, no hay condenación para los que andan en el Espíritu, pero para los que andan en la carne, sí que la hay. Es decir, para aquellos podrán llamarse cristianos. Podrán decir que ellos son muy buenos y que hacen muchas obras de caridad y que hacen muchas obras, no solamente de caridad, sino también de trabajo. Pero si andan conforme a la carne, pues es todo lo contrario. Tendrán condenación. Porque en Gálatas 5 nos habla y nos dice ahí bien claro cuáles son las obras de la carne, Gálatas 5, que son manifiestas. Y ahí vemos que son los pleitos, la idolatría, la hechicería, el adulterio, la fornicación, etc. Y también nos dice cuáles son
las obras del Espíritu Santo. El que anda conforme al Espíritu, el fruto que da. Y el fruto que da es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Así que hallamos que este versículo es para aquellos que andan conforme al Espíritu, no para los que se llaman cristianos, sino para los que andan conforme al Espíritu. ¿Lo entendemos esto? Esto es bien claro, no para los que andan en la carne, sino para los que andan en el Espíritu. Así que hallamos que en Éxodo 12:11 sigue diciendo la palabra de Dios: y lo comeréis así. Nótese cómo Dios le sigue dando instrucciones bien claras y bien ceñidas. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Nótese, los esclavos de Israel debían de comer la Pascua dispuestos para la partida, para salir de la esclavitud. Ahora bien, humanamente no había ninguna razón, o razonablemente, que les permitiera tener alguna esperanza, ya que el faraón era muy poderoso, tremendamente poderoso. Era el ejército más poderoso que había en ese momento en la tierra. Era el más poderoso. Es como si se hubiera revelado en el día de hoy, si ponemos una comparación, por ejemplo, un país pequeño, como puede ser, por decirte algo, Andorra, y se subleva contra Estados Unidos. ¿Qué opciones tiene Andorra de sobrevivir? Ninguna, absolutamente. Y vemos aquí que también hay un simbolismo. Y como he dicho antes, Egipto representa al mundo y Faraón a Satanás. Sabemos que el mundo y Satanás son muy poderosos y que no dejarán a nadie escapar de la esclavitud del pecado. Es más, el hombre por sí mismo jamás, nunca podrá ser libre de la esclavitud del pecado. Como he dicho antes, es como si tratara, por ejemplo, de luchar Andorra con Estados Unidos. Es imposible, no puede, sencillamente. Para que lo veamos claro, para ponerlo claro. No puede salir de la esclavitud del pecado. Pero sabes, en el mundo y Satanás juntos son muy poderosos. Pero sabes una cosa, sabes una buena noticia, que hay alguien que es muchísimo más poderoso que el mundo, que la carne y que Satanás, que es el Señor Jesucristo. Puesto que Él tiene todo poder, ya que Jesús es Dios y es el Todopoderoso. Él tiene todo poder. Él solamente da una palabra y se ejecutan las cosas. Él es poderoso, pero recordemos que Él también es justo, como hemos visto. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como hemos visto, para los que andan conforme al Espíritu, pero no para los que andan conforme a la carne. Así que de ahí muchas personas que dicen, bueno, es que Dios es bueno y Dios me dejará pasar. Sí, es bueno, es amor, pero también es justicia. Porque van unidas las dos cosas, el amor y la justicia. Y Dios no va a dejar entrar a su reino ninguna mancha de pecado, si antes no ha sido lavada con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso, como te he dicho antes, ellos no podían hacer absolutamente nada, los israelitas, frente a esa gran potencia militar que era de aquella época. Solo le podían hacer frente, ¿cómo? Con su fe. Su fe depositada en las promesas de Dios. Y Dios nunca les falló. Nunca le falló. Cuando el hombre deposita su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, en el mismo Señor Jesús, es entonces cuando puede descansar tranquilo. No importa las amenazas que nos estén acechando. No importa
lo que tengamos a nuestro alrededor, porque como dice la palabra de Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no debe de importarle cuán poderoso sea su enemigo. A ellos no les importaba nada de eso. Ellos andaban los israelitas por fe y se estaban preparando por fe. Debían de comer la Pascua con la ropa y el calzado ceñido para salir de Egipto, que simboliza el mundo. En aquel tiempo vemos que la ropa solía ser muchas veces larga, las túnicas, pues tenían que tener esa ropa bien recogida. No solamente tenían que tener la ropa, sino el calzado, las correas del calzado la tenían que tener bien atada, bien ceñido, todo, para salir como si fueran a salir a la calle. Tenían que tener también el bastón que le llevase, todo preparado absolutamente para salir de Egipto. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nótese que dice aquí 2 veces. A los israelitas le dice ceñid vuestros lomos, ceñid el calzado de vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y aquí nos está diciendo en el Nuevo Testamento, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, es decir, seamos personas formales, sobrias, y esperamos en la gracia de Dios, en las promesas de Dios, estamos esperando. Así como los profetas del Antiguo Testamento, como nos dice aquí 1 de Pedro 1:13, ellos investigaron la revelación de Dios. Es más, todos sabemos ahí en el libro de los Hechos, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, que los 120 que estaban en el aposento alto, ellos estaban investigando, es decir, escudriñando la palabra de Dios. Por tanto, vemos que así como estos profetas del Antiguo Testamento, ellos escudriñaron la revelación de Dios, trataron de entender su significado, así también los destinatarios de la carta de Pedro, y la carta de Pedro somos nosotros también, deben tomar la palabra de Dios con la misma seriedad. Dios ha dado a los creyentes, a los cristianos, su palabra, y es por eso que debemos de preparar nuestra mente para actuar. Recuerda, como he dicho en Romanos, si nuestra mente está en las cosas carnales, no van a estar en las cosas espirituales. Pero si estamos en las cosas espirituales, tendremos nuestra mente preparada para actuar en cualquier momento. Y no solamente eso, tendremos dominio propio y debemos de poner toda nuestra esperanza en la gracia que se le dará cuando Jesucristo se manifieste, es decir, cuando Jesucristo venga de nuevo a la tierra. Los israelitas se ciñeron su ropa y calzados para que nada le impidiera el salir, y como he dicho antes, podemos imaginarnos esas ropas largas, ese calzado. No solamente los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, todos los que podían andar, todos debían de ceñirse su ropa, es decir, debían de estar preparados, no debían de tener ningún impedimento para poder salir, a la voz de salir, cuando ya hubiese pasado el exterminador, debían de estar preparados. Así nosotros también debemos de estar preparados y debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Está tratando de decirnos aquí la palabra de Dios que en vuestra mente no haya ningún impedimento. No haya ningún impedimento para alcanzar la fe de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y desgraciadamente, no solamente en la época de Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles, la iglesia primitiva, había impedimentos. ¿Y cuáles eran esos impedimentos? Pues esos impedimentos eran los falsos maestros, los falsos hermanos, los falsos pastores. Todos ellos eran falsos. Pero, ¿quién discernían que eran falsos?
Pues solamente a aquellos que escudriñaban la palabra de Dios y se daban cuenta cuando estaban hablando cualquier cosa o enseñando cualquier otra de lo que estaban hablando, pues si venía de Dios o no venía de Dios. Y desgraciadamente en el día de hoy esto se ha multiplicado. Como así también la población mundial se ha multiplicado, pues también se han multiplicado los falsos apóstoles, que lo hay, por ahí donde tú quieras hay un falso apóstol. También los falsos pastores, los falsos hermanos, los falsos maestros, etc. Que están enseñando cosas que no están en la palabra de Dios, pero que sin embargo vemos que hay grandes multitudes, y nos lo enseñan por televisión, que a todo le dicen amén, amén. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué es lo que estos cristianos que están escuchando a ese profeta, o a ese apóstol, o a ese pastor, qué es lo que ellos leen en su casa? Si leen la Biblia, o están leyendo una revista del mundo, o si la leen en casa, que pongo mis dudas. No habría falsos apóstoles, no habría falsos hermanos ni pastores si la Iglesia de Cristo escudriñara la palabra de Dios. Lo supiera, porque lo iba a desenmascarar rápidamente y se iba a dar cuenta de que eso no era verdad. Así que vemos que esto es un impedimento. Estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, falsos hermanos, falsos pastores, que es lo que hacen, sembrar dudas en la palabra de Dios. Y esas dudas producen un impedimento para poder alcanzar la fe en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque ellos añaden más promesas todavía. Muchas promesas. Ahora, obligaciones, ninguna. Vive como quieras. Lo importante es que tú vengas otra vez aquí. Eso es lo importante. Pero eso no es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. Muy bien. Voy a estar concluyendo. Y concluyo con lo siguiente. Moisés creyó a Dios y creyó en sus promesas de salvación. Aunque bien es cierto que debió pasar un tiempo. Cuando Dios le dijo, ve y liberta a mi pueblo, él ya lo creyó. Lo creyó. Pero su pueblo todavía no era libertado. Sabemos que luego tuvo ahí una lucha también con el pueblo de Israel para reconocerle. Es por eso que tuvo que pasar un tiempo para que se cumpliese esa salvación. Pero Moisés la creyó. Igualmente también que Moisés, los israelitas, no solamente creyeron a la promesa de Dios dicha por Moisés, lo creyeron y se pusieron a actuar. Saber la fe de Dios en Dios no es una fe contemplativa, sino una fe que hace obras, que es obediente. Y vemos aquí que cuando Dios le está diciendo, como he leído en Éxodo capítulo 12, que preparen la Pascua, y le va dictando a Moisés todo muy minuciosamente, todo lo que debía de hacer el pueblo, absolutamente todo, como ellos, por fe, obedecieron a Dios y hicieron todo cuanto Dios le mandó. ¿Sabes? También hoy, cualquier persona que crea a Dios y obedezca sus instrucciones puede ser salvo. No de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y puede serlo en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Nos dice en el Nuevo Testamento, en Tito capítulo 3 al 6. Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras, hacemos notar aquí esto, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Quiero hacer notar aquí esta palabra, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, que la salvación en Cristo Jesús no es por obras para que nosotros nos podamos vanagloriar, sino que es por medio de Cristo Jesús, porque Él es el autor, el consumador de la fe, pero también Él es el Salvador del mundo. Así que mi amigo y amiga que me está escuchando en esta hora, si en este momento tú has tratado de luchar contra el mundo para librarte del pecado, si tú has tratado individualmente de hacer obras para ser salvo, como has visto, la palabra de Dios nos dice que eso no vale, que no es válido, sino que es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, es por la que la podemos obtener. Y es cuando invitamos a Cristo a que venga a nuestros corazones, a que venga a nuestra vida y le recibimos como Señor y Salvador. A partir de ahí empezamos a actuar en fe. No nos quedamos quietos esperando que ya venga el Señor, sino que mientras que estamos aquí en la tierra, tratamos por todos los medios de agradarle. ¿Cómo no le vamos a dar todo cuanto tenemos si Él nos ha dado lo mejor, nos ha dado la salvación y Él dio por nosotros su vida? Así que mi amigo, mi amiga, si tú quieres en esta hora recibir a Cristo, allá donde tú estás, repite conmigo y di: Señor Jesús, te pido ahora perdón. Hasta ahora he tratado de ganar el cielo por mis obras, he tratado de ganar el cielo creyendo que yo era justo y bueno, pero tu palabra me declara que es por la misericordia de Dios, por tu gracia. Es por eso que vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados, por mi ignorancia. Me arrepiento y te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador. Quiero y deseo andar de aquí en adelante por fe, pero fe en tu palabra y aquello que me muestre el Espíritu Santo de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, estaré despidiéndome. Será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos abundantemente. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí, y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la